Muy buenas y bienvenidos a Viajeros del Tiempo y el Multiverso. Dicen que Egipto nos explica, se siente, que hay un latido antiguo escondido bajo cada piedra y que el tiempo allí no pasa, permanece. Hoy viajamos al origen de la eternidad. Hoy, en Viajeros del Tiempo y el Multiverso, Egipto. ¡Comenzamos! Cuando hablamos del Antiguo Egipto nos referimos a una civilización que se consolidó hace más de 5.000 años. Su origen se remonta a los asentamientos neolíticos a orillas del Nilo hacia el 6000 a.C. Estas comunidades aprendieron a leer los ciclos del agua, a cultivar en tierra negra, el Kemet, y a sobrevivir en uno de los entornos más hostiles del planeta. El Nilo era mucho más que un río. Es el único gran río del mundo que fluye de sur a norte, y su crecida anual, provocada por las lluvias monzónicas en Etiopía, fertilizaba de manera natural las tierras egipcias. Hoy sabemos, gracias a estudios paleoclimáticos, que sin el Nilo el desierto habría engullido todo. Fue un milagro geológico y climático. ¿Y cómo lo supieron ellos? Pues porque no solo observaban, escuchaban a la naturaleza como a un dios. Antes de la escritura jeroglífica, antes incluso de las pirámides, los egipcios eran ya astrónomos. Observaron que la estrella Sirio, la más brillante del cielo nocturno, resurgía cada año en el horizonte justo antes de la crecida del Nilo. Este fenómeno, conocido como Heliacal Rising de Sirio, les permitió crear el primer calendario solar de la historia. 365 días divididos en 12 meses de 30 días más 5 días festivos. Un calendario tan preciso que influyó incluso en el calendario juliano romano siglos después. La ciencia egipcia no surgió de laboratorios, sino de la contemplación profunda del universo. Egipto, en el conocimiento, no se separaba del símbolo. Cada animal, cada forma, cada dios era un código para acceder a realidades invisibles. El escarabajo, por ejemplo, no era solo un insecto, era el símbolo de Ra renaciendo con el sol cada mañana. Esta forma de ver el mundo, sagrada, simbólica y cíclica, fue lo que permitió que Egipto se convirtiera no solo en una civilización duradera, sino en una mente colectiva que aún hoy nos fascina. En un mundo donde todo cambia, Egipto apostó por lo que permanece, por lo eterno, por construir no solo para sí, sino para el alma del tiempo. Por eso, cuando hoy miramos el Nilo, no solo vemos un río, vemos el primer espejo donde el ser humano se contempló y se preguntó quién era. No hay sombra más antigua que la de una pirámide, y no hay enigma más perfecto que aquel que se esconde a plena vista. Las pirámides no fueron hechas para la muerte, fueron diseñadas para trascenderla. La Gran Pirámide de Giza, construida en torno al 2570 a.C. durante el reinado de Keops, es la última de las 7 maravillas del mundo antiguo que sigue en pie. Su altura original superaba los 146 metros y estaba formada por más de 2.300.000 bloques de piedra, algunos de hasta 80 toneladas. Lo asombroso no es solo su tamaño, sino su precisión. La base de la pirámide es un cuadrado perfecto con un error de menos de 2 centímetros. Cada lado está orientado con una exactitud milimétrica hacia los puntos cardinales. Su alineación es más precisa que la de muchos edificios modernos construidos con GPS. Si, por ejemplo, dividimos el perímetro de la base por el doble de la altura, obtenemos el número sorprendente pi. Y si calculamos el ángulo de inclinación, nos acercamos a la proporción áurea, esa cifra misteriosa que también está en los girasoles, en las galaxias y en el cuerpo humano, y que es símbolo de la armonía universal, esa que vimos en el episodio anterior. ¿Esto es casualidad o es un conocimiento perdido? Las 3 pirámides principales de Giza no están alineadas al azar. Su disposición coincide con el cinturón de la constelación de Orión, que para los egipcios representaba al dios Osiris, señor del más allá y de la regeneración. Los arquitectos egipcios no improvisaban. Calculaban ángulos, estimaban pesos, alineaban estructuras con una precisión que aún hoy nos hace temblar la mandíbula.
Eran capaces de levantar obeliscos de decenas de toneladas sin grúas, ni ruedas, ni acero, solo con planos mentales, palancas, poleas primitivas y sobre todo con una sabiduría que es que parece heredada de otro mundo. En los años 90, el ingeniero Robert Bauval propuso la teoría de la correlación de Orión, demostrando que las posiciones de las pirámides y de otras estructuras como los templos de Abidos están alineadas con constelaciones tal y como se veían en el 10.500 a.C. Y si las pirámides no fueran solo tumbas, sino relojes cósmicos, y si marcaran un momento clave en la historia de la humanidad, un eco tal vez de otra civilización. Dentro de la Gran Pirámide no hay jeroglíficos, no hay tesoros y no hay momias. Solo hay cámaras, pasajes angostos y un silencio que pesa. Para algunos arqueólogos es una estructura simbólica, pues está la cámara del rey, la de la reina y el pasaje ascendente, que representan las etapas del alma en su camino hacia la luz, como si cada paso dentro de ella no fuera físico, sino espiritual. Algunos estudiosos del simbolismo antiguo sugieren que la arquitectura de la pirámide representa también un mapa del cerebro humano. La cámara del rey estaría en el lugar correspondiente al hipotálamo, un centro clave en la regulación de la conciencia. Entonces, ¿y si las pirámides fueran un resonador energético, un amplificador de la mente? Bien, las piedras no están unidas por mortero, pero están colocadas con una precisión que no puede explicarse con herramientas de cobre. Algunas teorías, como las del arqueólogo Jean-Pierre Houdin, proponen rampas internas, mientras que otros creen que hubo tecnologías que aún no comprendemos. Recientes investigaciones con rayos cósmicos en el 2017 descubrieron una gran cavidad oculta dentro de la Gran Pirámide, de unos 30 metros de largo aproximadamente. Nadie sabe para qué sirve ni cómo se accede. Pues porque Egipto nunca lo muestra todo, solo lo suficiente para que sigas preguntando. Las pirámides no fueron hechas para mirar, sino para sentir. No se suben con los pies, se ascienden con la conciencia. Son ecuaciones de piedra y portales invisibles, y quien se detiene ante ellas no ve un monumento, ve un enigma, ve su propio reflejo buscándose en la eternidad. Lo que tenemos claro, viajeros, es que Egipto fue una cuna de sabiduría, pero no del tipo que se encierra en una fórmula, sino del que se susurra al oído de los iniciados. Allí la medicina no estaba separada de la magia, ni el cuerpo separado del alma. Para los antiguos egipcios, la enfermedad no era solo un desequilibrio del cuerpo, sino un conflicto entre fuerzas visibles e invisibles. Por eso, quienes sanaban no eran simples médicos, sino sacerdotes de Semet y servidores de Isis. El papiro de Ebers, que está fechado del 1550 a.C. aproximadamente, es uno de los tratados médicos más antiguos que se conservan. Contiene más de 700 fórmulas y remedios, casi nada. Desde tratamientos para dolencias cardíacas hasta curas para problemas digestivos y ginecológicos. Se han identificado en él ingredientes como la miel, que es antibacteriana, resinas, aceites esenciales y hasta moldes naturales con efecto antibiótico. ¿Esto te suena a magia? La ciencia moderna lo llama farmacología primitiva. Usaban cuchillas de obsidiana, conocían el pulso, la circulación, los huesos del cráneo. Practicaban drenajes, suturas, amputaciones y colocaban férulas en huesos rotos. En algunos cráneos momificados se han encontrado huellas de trepanaciones con el hueso cicatrizado. Estudios forenses de momias han revelado huellas de operaciones exitosas con evidencia de cuidado posoperatorio. Esto lo que nos indica es un sistema de salud rudimentario pero efectivo y sobre todo humano. El cuidado al enfermo no era solo físico, era espiritual. El hospital era el templo, la medicina un acto sagrado. Mientras muchas culturas antiguas veían el corazón como centro del pensamiento, los egipcios ya sabían del poder del cerebro. En momificaciones extraían el cerebro con técnicas precisas, pero también dejaban referencias a él en textos que hablaban de la médula del cráneo y sus efectos sobre el cuerpo. El papiro de Edwin Smith, que está fechado al 1600 a.C., es considerado el primer texto quirúrgico del mundo.
Describe con detalle lesiones cerebrales, fracturas craneales, convulsiones y sus consecuencias sin atribuirlas a espíritus malignos, sino a causas físicas observables. Fue el primer paso de la neurociencia, hecho a la luz de una lámpara de aceite entre columnas de piedras. Pero la medicina egipcia no era fría ni separada. Un tratamiento podía incluir un ungüento y un hechizo, un diagnóstico y una oración a Tot, el dios del conocimiento. Los rituales de sanación incluían repeticiones sonoras, que son los mantras, usos de colores, geometrías sagradas, incluso perfumes. Hoy muchas de estas prácticas están siendo reevaluadas por la neurociencia como técnicas de activación psicoemocional y placebo consciente. Y si lo que llamamos magia fuera solo ciencia no comprendida aún. En los templos de Alejandría y Tebas, los alquimistas trabajaban con hornos, sales, metales y cristales. Su objetivo no era solo transformar la materia, sino el alma. Los egipcios descubrieron el uso de sales como el natrón para conservar cuerpos. Dominaron técnicas de destilación, fermentación, extracción de pigmentos y elaboración de cosméticos, que también eran protectores solares y bactericidas naturales, ese delineador de ojos negros tan característico. Su ciencia olía a incienso y brillaba como oro líquido bajo la luna. En Egipto, sanar no era una operación, era una transformación. Una danza entre el cuerpo y el alma, entre el conocimiento y el misterio. Quizás por eso aún hoy hay algo en nosotros que cuando escucha la palabra Egipto se estremece. Ahora voy a contarte algo que como mujer me fascina. Lo que serían las hijas del Nilo, las guardianas del conocimiento. Antes de que se escribiera la palabra patriarcado, ya existieron reinas que hablaban con los dioses, médicas que sanaban con manos y con hierbas y sabias que enseñaban a leer las estrellas. Egipto fue una de las pocas civilizaciones antiguas donde lo femenino no era pecado, era poder. A diferencia de muchas culturas posteriores, la mujer egipcia podía poseer tierras, divorciarse, iniciar negocios y firmar contratos legales sin necesidad de un tutor masculino. Existen documentos del Reino Medio de en torno al 2000-1800 a.C., donde mujeres figuran como vendedoras de propiedades, propietarias de esclavos e incluso litigantes en juicios públicos. El derecho egipcio reconocía la igualdad legal entre hombres y mujeres en términos de propiedad y herencia. No eran solo esposas, eran ciudadanas y a veces eran faraonas. Ahora perdonadme por la pronunciación. Hasetub gobernó Egipto durante más de 20 años. Se vistió como hombre para proteger su trono, pero gobernó con sabiduría de mujer. Su templo, Deir el-Bahari, aún susurra su nombre. Cleopatra VII no fue solo la amante de César o Marco Antonio. Fue políglota, estratega, científica, filósofa. Se dice que escribió tratados de medicina y farmacología. Según fuentes romanas y árabes posteriores, Cleopatra habría fundado una biblioteca anexa al templo de Serapis, donde experimentaban fórmulas herbales y se discutían ideas de física, astronomía y alquimia. Su poder no era solo político, era intelectual. En el templo de Sais, mujeres sacerdotisas servían a Neit, la diosa creadora. Allí aprendían hierbas, astrología, música y medicina. El nombre de Peset del Imperio Antiguo está registrado como supervisora de médicas. Es la primera mujer médica de la historia conocida por su nombre. Enseñaba en la Casa de la Vida, el Per-Ankh, una institución educativa y espiritual donde se formaban médicos y sabios. Las mujeres no solo aprendían, también enseñaban. En Egipto la sexualidad no era pecado, era placer, fertilidad y rito. Las diosas como Hathor o Isis no eran recatadas ni castigadas, eran madres, amantes, creadoras de vida y de pasión. Existen papiros y frescos que muestran escenas sexuales con naturalidad, estatuillas de mujeres dando a luz en cuclillas, pues es la postura fisiológica más eficaz, y amuletos con formas eróticas usados para favorecer la fertilidad y el gozo. La mujer era tierra sagrada y en ella se celebraba la vida. Nos hicieron creer que lo femenino siempre fue silenciado, pero Egipto nos recuerda que hubo un tiempo en que el conocimiento tenía voz de mujer, en que la sabiduría no necesitaba permiso y que
una sacerdotisa podía curar, gobernar y enseñar con la misma naturalidad con la que el Nilo fluye. Morir en Egipto no era desaparecer, era recordar quién eres. En el corazón de la civilización egipcia no había un rey, no había una ley grabada en piedra, había algo más sutil, un principio invisible, pero tan poderoso que lo sostenía todo. Ese principio se llamaba Mat y era mucho más que una diosa, era la armonía del universo, la justicia, la verdad, el equilibrio, el orden natural de las cosas. Los egipcios creían que el mundo seguía existiendo porque Mat seguía respirando en él, que cada acción humana podía romper ese equilibrio o reforzarlo, y que mantener la Mat era una responsabilidad sagrada. Por eso, cuando un faraón subía al trono, no era solo el gobernante, era el garante del orden cósmico. Su misión no era solo administrar el Nilo o dictar leyes, sino mantener viva la armonía entre el cielo y la tierra. Y cuando una persona moría, tampoco enfrentaba un castigo, se enfrentaba al peso. El libro de los muertos lo describe con una belleza que estremece. El corazón del difunto era colocado en una balanza y al otro lado una pluma, la pluma de Mat. Si el corazón pesaba más, era porque iba cargado de culpa, mentira o traición. Entonces era devorado por Amit, la devoradora de almas. Pero si era ligero, si había vivido con verdad, respeto y compasión, entonces el alma cruzaba hacia el umbral de la eternidad. Qué metáfora tan preciosa, ¿no? Que el alma debe de ser ligera, que vivir en armonía nos aligera y que el peso de nuestras decisiones no lo mide un Dios externo, sino nosotros mismos. A eso los egipcios lo llamaban el libro para salir a la luz del día. Nosotros lo conocemos como el libro de los muertos. Pero no era un libro cualquiera, no se leía, se atravesaba. Era un mapa para el alma, un conjuro contra el olvido, una brújula para cruzar el umbral de lo invisible. Estaba compuesto por himnos, hechizos, fórmulas y oraciones. El libro guiaba al alma a través de la Duat, el inframundo, enfrentándose a criaturas, cruzando ríos oscuros y superando pruebas hasta llegar al juicio de Osiris. Allí estaba Nubis, pesando el corazón, y Tot, el escriba divino, anotando el resultado. Había vivido según Mat. Si su corazón era puro, el alma accedía a los campos de Yaru, el paraíso donde todo florece y el tiempo se detiene. Hoy entendemos esta escena como un espejo simbólico, una metáfora del juicio interno, porque para los egipcios el corazón no era solo un órgano, era la conciencia, la memoria, la moral. Y la neurociencia actual coincide. Es en el sistema límbico donde se procesan las emociones, el juicio ético, la identidad profunda. El juicio de Osiris fue quizás el primer modelo simbólico de la conciencia ética humana. Morir para ellos no era dejar de vivir, era transformarse, era recordar el nombre verdadero del alma y regresar a casa. Por eso momificaban el cuerpo, porque no era un desecho, era un vehículo sagrado. La tumba era un templo y los jeroglíficos, los amuletos y las ofrendas eran herramientas para no perderse en el camino. Visualizaciones, repeticiones, cánticos. Todo eso que hoy entendemos como técnicas de integración emocional, ellos ya lo sabían. Y no lo hacían desde el miedo, lo hacían desde la poesía, con precisión y con amor. Quizás por eso, tantos siglos después, Egipto aún nos conmueve, porque no trataban a la muerte con negación, sino con conciencia, no como una condena, sino como un viaje sagrado. Y porque aún hoy, en el mundo que parece perder el equilibrio, Mat nos recuerda que cada gesto importa, que la armonía no es casual, es una elección diaria. Ser honestos, buscar la verdad, actuar con justicia y vivir de manera que cuando llegue nuestro momento, nuestro corazón no pese más que una pluma. Egipto es un eco que no se apaga, un símbolo eterno que vibra cada vez que alguien busca la verdad, cada vez que alguien se alinea con lo sagrado, cada vez que alguien, al mirar al cielo, siente que el tiempo no pasa, permanece. Vuélveme a visitar
cuando el tiempo ya no exista. Así parece que suena Egipto, ¿verdad? Hemos recorrido sus templos, escuchado su silencio, sentido la precisión de sus números y la poesía de sus tumbas. Y tal vez no sea casual que nos siga emocionando. Tal vez cuando Egipto construía pirámides y escribía oraciones en las paredes, también nos escribía a nosotros, a ti, a mí y a quienes miles de años después aún sentimos que algo de ese saber sigue vivo. Mi querido viajero, espero y deseo de corazón que hayas disfrutado de este viaje al pasado. Yo ya estoy preparando el siguiente y me encantaría que me acompañaras. Déjame en comentarios o en nuestro Instagram qué te ha parecido esta aventura. Será un placer leerte y responder.